Un recorte presupuestal de cuánto, esto decía el secretario de Hacienda Luis Videgaray en la presentación, para irme después con el especialista en temas financieros Eduardo Torreblanca, que nos ayuda a analizar cosas respecto a la economía nacional. Esto dijo el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Los ajustes al gasto público los haremos reduciendo el gasto del gobierno. No vamos a incrementar los impuestos, no vamos a crear nuevos impuestos y, por supuesto, no habremos de contratar mayor deuda pública. El sector público federal realizará durante 2015 ajustes por un monto de 124.300 millones de pesos del gasto público, lo que representa el 0.7% del Producto Interno Bruto. Este monto incluye ajustes a los presupuestos de Pemex y Comisión Federal. Debemos actuar de manera preventiva desde hoy para que el ajuste sea oportuno, ordenado e integral. Haciéndolo desde hoy, dará certidumbre a los mercados financieros bajo principios de responsabilidad y estabilidad para protegernos ante más situaciones de mayor volatilidad. Se ha tomado la determinación de cancelar de manera definitiva el proyecto del tren de pasajeros transpeninsular en los estados de Quintana Roo y Yucatán y suspender de manera indefinida el proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro. Estos proyectos que se suspenden o cancelan no solamente por el impacto que tendrían en las finanzas públicas durante 2015, sino sobre todo por la presión de gasto público que implicarían en los años por venir a partir del 2016. Quiero precisar que no se afectará el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué significa esto, Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros? Te saludo con gusto, buenos días. Igualmente, Luis Alberto, gusto saludarte. Pues significa que el gobierno está cuidando el prestigio financiero del país, adelantándose a un recorte que, de no hacerse, sería muy mal visto, supongo, por las calificadoras. También refleja claramente el saqueo que tuvo Pemex a lo largo de 4 o 5 sexenios, fácilmente hablando, en donde se estuvo ordeñando a la paraestatal de una manera indiscriminada sin invertirle para poder dar respuesta a un escenario que ya se está presentando. Desde hace más de 15, 20 años yo vengo escuchando a los especialistas afirmando que si no se invierte en Pemex, llegará el momento en que tendremos que importar petróleo, cosa que ya finalmente se acordó con Estados Unidos. Significa esto que no hay economía que dependa del petróleo como lo hacen nuestras finanzas públicas. Los ingresos fiscales en un 40% vienen del petróleo, sin que vea fuertes afectaciones por una baja internacional del precio del crudo. O sea, no hay país petrolero que pueda resistir esos precios. Entonces, pues el gobierno tiene que actuar. Me parece que es una decisión responsable, que está cuidando que no nos vayan a bajar la calificación crediticia, cosa que sería muy lesiva al país, y yo no estoy seguro que tuviera que ser el único corte en el año si el precio internacional del petróleo sigue bajando como hasta ahora lo ha hecho, ¿no? ¿Qué es lo que vendría entonces? Pues ahora lo que hay que esperar es que vengan las reacciones de los países petroleros, particularmente Estados Unidos es un elemento muy importante en esta coyuntura, en virtud de que ha incorporado muchos barriles de petróleo al mercado internacional, y esto ha contribuido a una baja en el precio. La tendencia será a subir, pero en el mediano y largo plazo. Habría que ver cómo se comporta el precio del petróleo en lo que resta del año. Si sigue bajando, pues tendrán que hacerse algunos otros ajustes más, a pesar de que tenemos una cobertura del precio internacional en $76, este recurso llegaría hasta el mes de noviembre. Mientras llega noviembre, pues las finanzas públicas están dejando de recibir ingresos, porque había estimado que el precio del petróleo a nivel promedio en el año sería de $79, está cubierto a 76, y me imagino que eso pues pone en serios problemas a las finanzas del gobierno federal, ¿no? Está respondiendo de manera oportuna,
pero habría que ver, hay una variable en la que México tiene una influencia marginal, que es el precio internacional del petróleo. Mientras esto no se recomponga, pues seguiremos viendo un escaso margen de maniobra en el terreno financiero. ¿Cuáles han sido los errores del gobierno federal en todo esto? Mira, yo creo que desde hace 5 o 6 sexenios se viene sacando dinero de petróleos mexicanos como si fuera la caja chica, y no se le ha invertido a esa paraestatal. Debió haberse invertido desde hace muchas décadas, esperando poder fortalecer sobre todo la parte de petroquímica, que el país seguía vendiendo y siguió vendiendo petróleo crudo sin tratar de trabajar en su posible manufactura, donde la transformación del petróleo a otros derivados petroquímicos hubiera representado al país inversiones muy fuertes, pero a la postre tener la posibilidad de estar participando en el mercado con productos de alto valor agregado o de mayor valor agregado que representa el suelo crudo. Entonces dejamos de invertir en esta paraestatal, y hoy es una paraestatal que tiene poco margen de maniobra operativa, extrae menos petróleo, no ha hecho trabajos de exploración suficientes como para sustituir los pozos que están decayendo, y esto pues tiene un costo que ya estamos viendo. Finalmente no es una irresponsabilidad del actual gobierno, sino es una irresponsabilidad histórica, que ahora estamos viendo cuál fue el costo de no haber invertido en petróleos mexicanos, ¿no? Conclusiones, Eduardo, entonces. Me parece que si no se recompone el precio internacional del petróleo, podría venir algún otro ajuste, algunas otras medidas tratando de evitar la diferencia entre lo que se había pensado que iba a ingresar al país por materia de precio petrolero en $79. Tendremos que apretarnos el cinturón. El gobierno tendrá que ser mucho más responsable, llevando adelante un plan de ajuste realmente agresivo para responder a esta coyuntura. En la medida que el precio internacional del petróleo pueda llegar a crecer, pues en esa medida habrá mayores alivios en las finanzas públicas. Si esto no sucede así, pues me imagino que vamos a tener un año difícil, que anticipe un año realmente complejo en el 2016, ¿no? Porque ahí ya no habrá coberturas posibles si el precio internacional sigue a los niveles actuales o más bajos, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, Eduardo, como siempre. Estaremos al pendiente. Al contrario, un gusto, Luis Alberto. Igualmente, gracias, saludos. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información aquí a Proyecto Puente.